Evaluar el estado hemodinámico, el estado ácido base y el estado de perfusión del paciente es muy importante porque nos permite tomar decisiones en el soporte nutricional, tanto como para iniciar un soporte nutricional o para hacer modificaciones en el soporte que tenga el paciente. Vamos a revisar en este caso los aspectos generales que están condicionando el estado hemodinámico y de perfusión del paciente y también su estado ácido base. Y vamos a revisar también algunos elementos importantes en la homeostasis del paciente en general. Estos aspectos forman parte del equilibrio homeostático que naturalmente se presenta en el organismo. Múltiples condiciones hacen que estos mecanismos fallen o que por querer compensar alguna patología o alguna condición, pues se presenten ciertos fenómenos que van a alterar el normal funcionamiento del organismo del paciente que tengamos. Estos desequilibrios se pueden presentar obviamente con mucha más frecuencia en los pacientes que están críticamente enfermos. Entonces, por eso es tan importante revisar en este curso todos estos aspectos que nos van a ayudar a entender mucho mejor al paciente que tengamos en ese momento y pues que nos va a orientar el comprender cómo está el paciente, cómo tiene sus signos vitales, cómo están sus parámetros bioquímicos, pues nos va a ayudar a orientarnos en nuestra atención nutricional hacia el paciente. Entonces, el equilibrio mm, homeostático de un paciente está afectado por múltiples mecanismos. Hay una importante cantidad de fenómenos que naturalmente se están presentando en el organismo y que eventualmente pueden estar afectados por alguna patología de base que tenga el paciente o alguna respuesta inflamatoria por alguna sepsis o por alguna condición que haya sido la causa de la internación del paciente en hospitalización. Entonces, variaciones relativamente leves en algunos casos de estos mecanismos homeostáticos pueden poner en riesgo la vida del paciente y por lo tanto condicionar su evolución y lo que estemos haciendo con el paciente. Y pues si estos no se monitorean adecuadamente y se controlan adecuadamente tanto con el manejo médico y con el manejo nutricional, entonces pues con mayor razón se va a comprometer la vida del paciente. En efecto, ese es el objetivo de la terapia médica, primero que todo estabilizar al paciente y eh, una vez lograda esa estabilización, de una forma aceptable, poder nosotros comenzar con el soporte nutricional. Recuerden que es lo primero que estamos buscando con el paciente que llega a cuidados intensivos, a hospitalización, es su estabilización respiratoria, su estabilización hemodinámica. Y una vez se haya logrado esta, comenzar con un soporte nutricional lo más temprano posible. Entonces es importante hacer un adecuado diagnóstico de estos mecanismos, mirar el diagnóstico ácido-base, el diagnóstico hemodinámico y el diagnóstico de la perfusión tisular que tiene el paciente, que son todas estas herramientas que tenemos para poder comprender mucho más cuál es el estado actual de mi paciente, que como lo hemos visto en clase, es lo que más nos interesa, saber en este día de atención cómo está el paciente para poder tomar esas decisiones en el manejo nutricional y en el manejo médico. Entonces el equilibrio homeostático depende de muchos factores, como lo decíamos ahorita. Eh, Sabemos que una de las prioridades o la prioridad número uno del cuerpo es mantener la oxigenación de todas las células, ¿cierto? Y esa oxigenación se va a mantener a través de diferentes mecanismos, como lo
es una presión adecuada, un adecuado transporte de oxígeno. Entonces ese nutriente esencial, digámoslo así, sería el oxígeno. Entonces, de ahí la importancia de tener una presión adecuada, porque de una presión adecuada con una oxigenación adecuada, pues vamos a tener un adecuado aporte de oxígeno a las células y por lo tanto un correcto funcionamiento. Y esa es la importancia de un volumen adecuado. Sabemos que si hay una hipovolemia, una disminución del volumen plasmático, va a haber una caída de la presión y por lo tanto una disminución de la oxigenación. Entonces la volemia, la cantidad de agua que hay en el torrente sanguíneo, la cantidad de volumen y pues obviamente de células sanguíneas efectivas van a ser un condicionante importante. La fuerza osmótica, la osmolaridad del plasma es un factor súper importante porque pues sabemos que dentro del plasma hay una cantidad de electrolitos que van a condicionar esa osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad, vamos a tener una deshidratación celular, por ejemplo, y pues ese equilibrio eléctrico también que hay en los tejidos también se va a ver afectado. El equilibrio ácido-base también hace parte de esos elementos de la homeostasis del organismo. Hay muchas sustancias y elementos que pueden disminuir o aumentar el pH del torrente sanguíneo y pues eh, tanto hacia la alcalemia o hacia la acidemia son, son condiciones no deseables. Es bueno tener en cuenta que la sangre tiene una mayor tolerancia hacia la alcalemia, o sea, hacia unos pHs altos, que hacia la acidemia. Es decir, que cuando un paciente tiene un pH alcalino, ligeramente alcalino, por encima de 7,45, pues esto es mejor tolerado por el cuerpo que si tiene un pH por debajo de 7,35. Pero bueno, ahorita vamos a hacer ejercicios y vamos a mirar cómo es este tema del estado ácido-base. Los hidrogeniones, cuando se acumulan los hidrogeniones en el torrente sanguíneo, van a tirar el pH hacia abajo. Este es el foco de, de la causa de la acidemia, sea metabólica o respiratoria, la acumulación de hidrogeniones. En el torrente sanguíneo se pueden acumular hidrogeniones por diferentes causas y en última instancia estos son los responsables de que disminuya el pH. Cuando un paciente tiene el CO2 muy alto, la PCO2 muy alta, la presión de CO2 muy alta, va a contribuir con el aumento de los hidrogeniones y por lo tanto va a disminuir el pH. Sabemos que el bicarbonato es una sustancia que va a aumentar el pH, es como un amortiguador, un buffer del pH. El fósforo es un elemento que tiene la capacidad de liberar protones, o sea, hidrógenos con carga positiva, que esto finalmente es un protón. Entonces, cuando hay hiperfosfatemia, en el caso, por ejemplo, de un paciente renal, hay una tendencia a disminuir el pH sanguíneo, no solamente por la creatinina que se está acumulando en el pH, en el paciente renal, sino también por la hiperfosfatemia que puede tener un paciente de estos. El sodio, el potasio, el calcio y el cloro también son elementos que podrían entrar a jugar en este equilibrio ácido-base. Hay una cosa que se conoce como la diferencia de iones fuertes, el sodio, el potasio y el cloro son iones fuertes, solo que estos dos son positivos y el cloro es negativo. Ahora vamos a ver más adelante cómo se interpreta la diferencia de iones fuertes y cómo afecta el, la relación entre el sodio, potasio y cloro, eso cómo puede influir en el pH sanguíneo. El calcio, el calcio es un elemento que podría en algún momento neutralizar el efecto del fósforo, amortiguar al fósforo, entonces el calcio también se convierte en un elemento
elemento importante en la regulación y en el equilibrio ácido-base. La albúmina, siempre hemos sabido que la albúmina es una proteína que también ayuda a regular el pH, sin embargo, pues no es un elemento que, que responda tan rápido. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen hipoalbuminemia, pues el cuerpo no va a producir albúmina tan rápido como para tener un efecto importante en el equilibrio ácido-base, obviamente de pacientes que tienen hipoalbuminemia. Y hay otras sustancias que también están involucradas en esta homeostasis del organismo y que también están involucradas en la disminución del pH, que muchos de estos son lo que se conoce como ácidos fijos, que son ácidos que tenemos en el torrente sanguíneo permanentemente y que en un cuerpo sano, pues estos ácidos se están eh, regulando permanentemente. Algunos uratos, algunos elementos nitrogenados, como lo mencioné ahora con los pacientes renales, la creatinina, algunos cetoácidos, el lactato. Hay algunas otras sustancias que son fijas, que siempre estamos moviendo en el torrente sanguíneo, y otras que solo se presentan cuando hay condiciones delicadas de salud, como por ejemplo en la cetoacidosis diabética y por ejemplo en la hiperlactatemia que podría producirse en una persona que tenga una hipoxia grave. Bueno, otros elementos importantes en esta regulación de, de la homeostasis del cuerpo, que ya lo mencionamos ahorita, es el agua, que actúa como un solvente para que las reacciones químicas tengan lugar y pues que también está involucrado en ese equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Y en la volemia, ¿cierto? La volemia permite la digestión, absorción y excreción de sustancias. Si no hay una buena eh, volemia, si no hay una buena cantidad de agua en el torrente sanguíneo, si no hay una buena hidratación, pues hay algunos procesos que también se van a ver comprometidos. También está implicado en la temperatura corporal, pero en este enfoque de estado hemodinámico, en este enfoque de el equilibrio ácido-base y de perfusión tisular, pues una función importante del agua es dar volumen al torrente sanguíneo. Sí, mantener una volemia adecuada para mantener una presión adecuada y pues que se genere una perfusión normal y por lo tanto una perfusión de oxígeno normal a los tejidos y pues su correcto funcionamiento. Eh, Todos estos mecanismos de presión, de equilibrio hidroelectrolítico, de equilibrio de volumen sanguíneo, sabemos que están mediados por la vasopresina y por la hormona antidiurética, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya también lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Entonces, es importante entender cómo funciona, cómo funcionan estas hormonas en la regulación de este equilibrio, del equilibrio hidroelectrolítico. Estas hormonas, la vasopresina y la hormona antidiurética, van a estar directamente asociadas con la retención de líquido y sodio dentro del torrente sanguíneo para mantener la presión y evitar que se pierda líquido a través de la orina. En los casos de pacientes que tienen hipovolemia o que tienen, eh, sí, que tienen una caída de la presión, una hipovolemia sea por una deshidratación o sea por una pérdida de sangre, entonces estas hormonas van a entrar a compensar estos procesos. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos, cuando aumenta mucho la osmolaridad plasmática, es muy probable que sea por una deshidratación. Entonces, como disminuye la volemia, aumenta la concentración de solutos, aumenta la osmolaridad, entonces el cuerpo mm, dice o piensa que como está deshidratado porque le falta volumen, porque está aumentando la concentración de solutos, entonces activa la hormona antidiurética para evitar que el volumen se pierda,
porque si hay una osmolaridad alta, el cuerpo interpreta como que le está haciendo falta volumen, es decir, agua. Entonces, de esa forma, mm, evita la eliminación de líquido, por eso se llama hormona antidiurética, porque va a evitar la diuresis y va a inhibir la salida de agua a través de la orina para mantener el volumen, el agua circulante y por lo tanto procurar regular esa osmolaridad. En la hipovolemia, en el choque por hipovolemia, sea hemorrágica o no hemorrágica, a través de esos vasoreceptores, los receptores de la presión que tenemos en el organismo, principalmente las carótidas, esto es un esquema de las carótidas. Aquí nosotros tenemos eh, unos vasoreceptores como por la parte del cuello en las carótidas y ahí hay unos sensores que le informan al cuerpo que le está haciendo falta volumen, ¿sí? Independientemente de si ese volumen es por pérdida de sangre o por pérdida de agua, pues esa va a ser la señal de que al cuerpo le hace falta volumen porque la presión está bajando. Por eso es algo que tiene que ver es con vasoreceptores, es receptores de presión. Entonces, cuando disminuye la presión, el cuerpo interpreta que le está haciendo falta agua y por lo tanto activa la hormona antidiurética, activa la vasopresina para mantener esa presión, porque esa es la forma como se compensa una hipotensión, haciendo vasoconstricción y evitando la salida de agua por los riñones a través de la hormona antidiurética. Y pues como ya lo dije, generan vasoconstricción y retención de líquido en este caso. Otro mecanismo es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también lo hemos tocado. Y es como un mecanismo que potencia estos fenómenos de la hormona antidiurética y de la vasopresina. Entonces recuerden que el sistema renina, angiotensina, aldosterona es un mecanismo que promueve la retención de sodio y de líquidos también. Eh, y aumenta la presión. Por eso en el paciente hipertenso se le dan inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina para bloquear ese efecto hipertensivo del sistema renina-angiotensina. Son mecanismos todos estos compensatorios, siempre buscando que la presión esté normal, que la perfusión esté normal. La presión osmótica pues, es un esquema que ve uno desde los laboratorios de biología. eh, el aumento de la concentración de solutos, esos son dos esquemas que nos dicen lo mismo. El aumento de la concentración de solutos va a arrastrar esa agua, suponiendo que esto es una membrana semipermeable. Si se aumenta mucho la concentración de solutos, pues se aumenta la osmolaridad y por lo tanto se aumenta el volumen. Entonces, como lo explicamos en el tema de cetoacidosis, en el esquema que hicimos en clase, ese aumento de la presión osmótica va a generar una deshidratación celular, porque el agua va a quedar atraída por esa presión osmótica y pues puede dar una deshidratación celular. Esto es como un recorderis de ese proceso de presión osmótica. Recordar también que depende de las bombas de sodio-potasio, el equilibrio eléctrico y el equilibrio hidroelectrolítico de todos los procesos del organismo. Estas bombas de sodio-potasio que necesitan energía son unas de las macromoléculas que más aportan al gasto energético de una persona. Como están funcionando todo el tiempo, entonces pues el consumo de energía es importante y de ellas depende el equilibrio eléctrico de todas las células. Por esa relación que hay entre el sodio extracelular y el sodio intracelular, el potasio extracelular y el potasio intracelular. Otro fenómeno pues que también está asociado con eh,
con el equilibrio homeostático del cuerpo es la presión oncótica. Este es un esquema que resume las diferencias que hay entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Capilares arteriales, capilares medios, o sea, como esa transición entre las arterias y las venas, y los capilares venosos. Eh, Sabemos que la persona con hipoalbuminemia tiene una disminución de la presión oncótica y por lo tanto esa disminución de la presión oncótica va a permitir que el agua que está dentro del torrente sanguíneo salga hacia el tercer espacio, que es lo que encontramos en niños, por ejemplo, con kwashiorkor, que el kwashiorkor pues, se caracteriza precisamente por esa deficiencia de proteínas, permitiendo el edema. Entonces, estas esferas amarillas están simbolizando la albúmina, que están muchas de ellas unidas al sodio, generando esa presión oncótica. Es otro mecanismo que naturalmente está funcionando y que lo que hace es permitir que el sistema venoso mantenga esa retención de agua dentro de la vasculatura para evitar que esa agua se pierda a al tercer espacio o al intersticio. Estos son los principales electrolitos intracelulares y estos son los principales electrolitos extracelulares que están pues asociados e involucrados con este equilibrio homeostático. Bueno, esas son concentraciones séricas normales de electrolitos, diferentes referencias. Siempre nos vamos a orientar de los exámenes paraclínicos que tengamos en el laboratorio del hospital donde estemos trabajando, donde nos estemos desempeñando. Siempre estos valores de referencia no van a ser exactamente iguales en todos los laboratorios, entonces esto simplemente es como para que lo tengan en cuenta. En los pacientes críticamente enfermos, los electrolitos se evalúan todos los días, el cloro, hay monitoreo obviamente de CO2, en los gases también, bueno, y hay monitoreo de diferentes sustancias que nos permiten ir evaluando cómo está ese paciente y cómo va cambiando y evolucionando en su estancia hospitalaria. El calcio, que es uno de ellos, pues tiene múltiples funciones muy importantes. Esto es simplemente un repaso porque ya ustedes vieron funciones de nutrientes hace un montón de tiempo. Pues es simplemente recordarles que el calcio no solamente es para para mantener la salud ósea y para mantener los dientes saludables o con una buena densidad mineral, sino que el calcio tiene muchas funciones importantes y que dentro de este contexto de la regulación del equilibrio ácido-base, pues también está asociado con esa amortiguación del pH. Entonces, gran parte del calcio está unido a la albúmina en el torrente sanguíneo, o un 50% está libre como calcio ionizado, que es su forma activa. Hay unos cambios del calcio que van en función de cómo esté el pH en el paciente hospitalizado. Entonces, como vimos ahora, el calcio puede funcionar como un amortiguador del pH, aumentando el pH. Y el típico ejemplo es pacientes que tienen hiperfosfatemia, el calcio va a salir de los huesos y va a ingresar al torrente sanguíneo a neutralizar ese fósforo, por poner un ejemplo que es muy típico. Entonces, al mismo tiempo, así el pH disminuya por otras causas como la hiperlactatemia, el aumento de los desechos nitrogenados en sangre como un boom muy alto, un boom de 100, por ejemplo. Es decir, así el pH disminuya por causa de otros factores, este se va a ver comprometido en el torrente sanguíneo, ¿sí?
Y la diferencia entre el calcio ionizado y el calcio no ionizado va a depender de diferentes factores como también el pH, ¿sí? Entonces, cuando hay un calcio ionizado o iónico disminuido, pues hay problemas de salud independientemente del calcio total. El paciente puede tener unos niveles de calcio total en sangre, pero si hay muy poquito calcio ionizado o calcio iónico, entonces, que es su forma activa, entonces va a haber problemas en estos pacientes porque ese calcio que hay circulando, ese calcio ionizado que está circulando va a ser ineficiente, va a ser muy poco y pues no se van a mantener las funciones en el organismo que van a depender del calcio, como por ejemplo la contracción del músculo esquelético, pero mucho más importante la contracción del músculo cardíaco y también muy importante la contracción de las arterias. Digamos, esa dinámica vascular, tanto la vasoconstricción como la vasodilatación, porque las dos dependen del calcio también, entonces eso no va a haber esa dinámica vascular ahí funcionando adecuadamente. Y pues en situaciones donde se requiera hacer un proceso de coagulación, de reparación de heridas, sabemos que el calcio es súper importante porque va a contribuir con esos procesos de cicatrización. Y tener en cuenta, repasar este proceso de cómo funciona la paratormona para regular los niveles de calcio. Recuerden que cuando hay, por ejemplo, una deficiencia de vitamina D, hay una inadecuada o deficiente absorción del calcio en el intestino, por lo tanto los niveles de calcio séricos van a disminuir y en ese caso se activa la paratormona, ¿cierto? Recuerden que la paratormona son cuatro glándulas que están detrás de la tiroides que estimulan los osteoclastos, que son los encargados de remover el calcio de los huesos y por lo tanto aumentar los niveles de calcio en sangre en situaciones en donde hay deficiencia de este calcio, ¿cierto? Y sobre todo del calcio ionizado, que es el que necesitamos nosotros pues para todas estas funciones. Entonces le pegan una repasadita ahí. Ya les había mencionado el ejemplo típico de la hiperfosfatemia. Cuando hay hiperfosfatemia, se va a activar la paratormona. Entonces la paratormona va a estimular en el hueso a los osteoclastos para liberar calcio de los huesos hacia el torrente sanguíneo y poder neutralizar al fósforo, ¿sí? Entre el fósforo y el calcio siempre va a haber un equilibrio en el torrente sanguíneo. La relación calcio-fósforo en el torrente sanguíneo es 1:1. Entonces, cuando el fósforo está aumentando, el calcio tiene que ir a regular ese fósforo. Bueno, entonces el calcio está aumentado mm, en el plasma, en sangre, puede haber un aumento del calcio, obviamente de forma transitoria, por una permanencia prolongada en cama, ¿sí? Eso es otra causa. ¿Qué pasa cuando una persona está 8 o 15 días acostado sin hacer fisioterapia? Que eso es una cosa súper importante que muchos hospitales no han podido implementar o no le han puesto la voluntad para implementar y es hacerles fisioterapia a los pacientes en cama, así esté inconsciente, así esté como sea, pero si hay unos movimientos de estiramiento en el paciente, puede ese calcio disminuir la pérdida, eh, esos huesos, perdón, disminuir la pérdida de calcio, ¿sí? Entonces no solamente un pH sanguíneo ácido o una acidemia, no solamente esto va a estimular la pérdida de calcio de los huesos, es decir, estar aumentado en sangre, no se vayan a confundir con esto acá. Calcio aumentado es calcio aumentado en el torrente sanguíneo. Si el paciente está muy quieto y si tiene acidemia, puede presentarse una hipercalcemia. Entonces, cuando tenemos pacientes con hipercalcemia,
es muy típico pues que esto se presente en el paciente que está con acidemia y pues le ayuda mucho la inmovilización del paciente, la poca movilidad que tiene el paciente en cama. Y puede estar disminuido por agentes quelantes, por ejemplo la heparina, que es un anticoagulante. Recuerden que ahorita dijimos que el calcio está involucrado en la coagulación de las heridas y por lo tanto, si al paciente le están poniendo heparina, que a veces a las nutriciones parenterales le ponen heparina como anticoagulante para evitar formación de grumos dentro de la nutrición parenteral, como para darle mayor estabilidad a la mezcla, o en pacientes que tienen tromboprofilaxis, se les puede dar heparina como tromboprofilaxis. Profilaxis es evitar o prevenir algo. Tromboprofilaxis es evitar el trombo. Pacientes que tienen riesgo de hacer trombos les pueden estar dando profilácticos como la heparina. Entonces estos pueden quelar el calcio, ¿sí? El citrato ya en el torrente sanguíneo o en el intestino también podría el oxalato quelar el calcio y también disminuir su absorción. En el pH plasmático incrementado, es decir, en la alcalemia, cuando el pH está elevado, puede haber disminución del calcio, porque el calcio sube el pH, el fósforo baja el pH. Entonces, si el pH está alto, pues el cuerpo trata de bajarlo un poquitico, eh, disminuyendo la calcemia para que esa relación calcio-fósforo baje, ¿sí? Es decir, para que baje un poquitico el calcio, aumente un poquitico el fósforo y el fósforo como libera hidrogeniones, aumente un poquitico el pH. Entonces, por eso cuando tenemos pHs plasmáticos incrementados, fácilmente podemos ver un paciente que tiene el fósforo un poquitico alto y el calcio un poquitico bajito. Y pues obviamente con la edad también podría verse cambios en el calcio, pero ya es más como en circunstancias pues diferentes a las hospitalarias, según la edad de los pacientes. Bueno, sodio, potasio, fósforo son electrolitos fundamentales como lo vimos ahora con las bombas de sodio-potasio. La hipernatremia o la hiponatremia son, cuando son graves, son prácticamente incompatibles con la vida. Una persona con una hiponatremia severa puede hacer deterioro neurológico, puede hacer arritmias cardíacas o infartos. Bueno, siempre va a haber un equilibrio, ¿cierto? Pero cuando hay hipernatremia grave o hiponatremia grave, pues puede haber problemas graves en la salud. Y pues el potasio también, que tiene esos funciones tan importantes en la contracción del corazón, ¿sí? El ritmo cardíaco y en otras funciones muy importantes, pues hay también un efecto delicado cuando al paciente o se le sube mucho el potasio o se le disminuye mucho. Igual el fósforo, sabemos que pues la mayoría del fósforo está en los huesos, que es súper importante en la producción de energía. Cuando hay hipofosfatemia también, hipofosfatemia grave, también pues hay un alto riesgo de muerte, de alteraciones en el electrocardiograma y, y por lo tanto pues riesgo de muerte. Bueno, entonces el equilibrio ácido-base en el organismo, eh, ya vimos algunas sustancias de las que depende, ¿sí? Eh, hay diferentes tipos de sustancias pues, que están dentro de este rango de pH que es de 0 a 14. Sabemos que el pH normal eh, va más o menos de 0 a 14 y el pH de la sangre es ligeramente alcalino, 735, 745, que es una sustancia ácida. Una sustancia ácida
es la sustancia que en un medio acuoso libera hidrogeniones. En una solución tiene la capacidad de liberar protones, hidrógenos con carga positiva, pues hidrógenos en general. Y una sustancia básica es la que tiene la capacidad de absorber en una solución acuosa, absorber hidrógenos. El típico ejemplo de una sustancia base es el bicarbonato. El bicarbonato, el bicarbonato en general tiene la capacidad de absorber hidrogeniones. Entonces sube el pH. Y pues muchos ácidos, el ácido clorhídrico, por ejemplo, tiene la capacidad de liberar muchos electrones en una solución. Eso es lo que le da, por ejemplo, al ácido clorhídrico, pues el poder ácido, ¿cierto? Y ese pH se determina por la concentración de hidrogeniones en el organismo. Entonces, un pH sanguíneo normal de 7,35 a 7,45 va a haber una concentración de hidrogeniones determinada según el pH que tenga una persona. Hay diferentes mecanismos reguladores de ese pH, eh, mecanismos fisiológicos que pueden regular el pH. El riñón y el pulmón son los órganos que más mm, rápido, digámoslo así, podrían empezar a funcionar para regular este pH. ¿Qué hace el riñón para regular el pH? El riñón elimina hidrogeniones. El asunto con el riñón es que el riñón tiene una tasa de funcionamiento, el riñón tiene una velocidad de funcionamiento. Los riñones no funcionan siempre a toda máquina. Entenderán ustedes que cada órgano tiene unos niveles de funcionamiento, tiene unas velocidades o una potencia o unos rangos de funcionamiento. Por ejemplo, el corazón. El corazón tiene momentos en donde está lento, otros momentos en donde está un poquitico más acelerado y otros momentos en donde están a la frecuencia cardíaca máxima. Igual los pulmones. Entonces, igual el hígado. El hígado tiene momentos en donde está acelerado su metabolismo, cuando le ponemos muchos carbohidratos, por ejemplo, y otros momentos en donde está con un metabolismo más regulado. Por ejemplo, cuando tenemos un día en donde casi no comemos carbohidratos. Es por poner un ejemplo, el riñón también funciona así. Hay, el funcionamiento renal también depende de la carga renal que tenga. Si el paciente tiene una carga renal muy alta, pues el riñón va a trabajar un poco más que en un paciente que de pronto tenga una carga renal no tan alta. Para el riñón trabajar a su máxima potencia, para el riñón trabajar en su máximo esfuerzo, eso no ocurre de un momento a otro. Más o menos el riñón podría aumentar su capacidad de trabajo al máximo aproximadamente en 2 o 3 días. Pero mientras esa capacidad de trabajo al máximo va aumentando, pues el riñón igual va eliminando hidrogeniones. Lo que pasa es que la eliminación de hidrogeniones no se presenta de un momento a otro. La máxima eliminación de hidrogeniones, la máxima eliminación de fósforo, por ejemplo, la máxima eliminación de X sustancia que el riñón quiera eliminar, esa máxima eliminación, ese máximo funcionamiento no se presenta de un momento a otro. Sin embargo, entonces, el riñón, acidemia, cuando hay acidemia, el riñón elimina a través de la orina hidrogeniones y otros ácidos. El riñón reabsorbe y produce bicarbonato. Entonces, al evitar que se pierda el bicarbonato en la orina, pues va a reabsorber ese bicarbonato para contrarrestar ese pH ácido. Porque recuerden que el bicarbonato es un buffer
aumenta el pH y es un amortiguador del pH. Eliminación de hidrogeniones a través de la orina y reabsorción y producción de bicarbonato. No produce mucho, pero sí reabsorbe bastante. Eso es un mecanismo de cómo el riñón produce ese bicarbonato. Y el pulmón aumenta la frecuencia respiratoria, que eso sí es un mecanismo mucho más rápido, porque una persona cuando tiene lo que se conocía antiguamente como una respiración acidótica, es decir, una frecuencia respiratoria aumentada, una taquipnea, entonces esa frecuencia respiratoria aumentada va a hacer que la persona elimine más CO2. Y si se elimina el CO2, es decir, si en el torrente sanguíneo hay una disminución del CO2, aumenta el pH. Es decir, que es un mecanismo de compensación. El pulmón actúa como un mecanismo de compensación para la acidemia. Entonces, repito, si el CO2 disminuye en plasma a través del aumento de la frecuencia respiratoria, esto promueve el aumento del pH. Contrario pasa cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con EPOC. Paciente con EPOC que no tiene un barrido adecuado del CO2, el CO2 empieza a acumularse en el torrente sanguíneo, haciendo que disminuya el pH, eso se conoce como acidemia respiratoria. ¿Qué cosas generan ácidos dentro del cuerpo? Nosotros tenemos unos ácidos transitorios, ¿sí? Unos ácidos que pueden ser transitorios y otros ácidos que son fijos. Entonces, eh, la alimentación genera ácidos. El desecho del metabolismo de las proteínas, por ejemplo, es uno de los principales elementos que generan ácidos en el organismo. Esos se conocen como ácidos fijos. Por ejemplo, la creatinina es un ácido fijo, porque todos tenemos niveles de creatinina en sangre, ¿sí? Normales, obviamente, pero siempre va a haber una cantidad de creatinina en sangre. De hecho, tener niveles muy bajos de creatinina, eso está asociado con deficiencia de proteína, ¿cierto? O con pérdida de la masa muscular. Entonces, eh, hay dietas que van a tener una carga renal más elevada, una carga de ácidos más elevada. En general, hay personas que por tener mucha masa muscular y tener una alta ingesta de proteína, pues va a mover en el torrente sanguíneo una cantidad de ácidos fijos un poco más alta. Esto no representa eh, un mayor problema para el riñón o para el organismo, de que pues la hidratación esté normal, no pasa nada. Mm, y hay otros ácidos que son, como lo decía ahorita, son transitorios. Por ejemplo, el ácido láctico, el lactato, eh, en, en una persona sana es de cero. Las cetonas son de cero, pero en algunos eventos, en algunas situaciones, los pacientes podrían tener hiperlactatemia o tener una cetoacidosis y pues esto contribuir con la disminución del pH a ser ácidos. En los ejercicios obviamente anaeróbicos aumenta el lactato, ¿sí? Pero de forma transitoria. En el ayuno se van a aumentar los cetoácidos, los cuerpos cetónicos, sobre todo en el ayuno obviamente involuntario y desadaptado, y en algunas enfermedades como la diabetes, cetoacidosis diabética. El CO2, eh, que se produce obviamente de la oxidación del metabolismo en general de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Sabemos que estos macronutrientes tienen su coeficiente respiratorio y que esto está asociado a la producción de CO2, por eso es tan importante tener mucho cuidado con las calorías totales que le vamos a dar a un paciente que puede tener alteraciones del pH y sobre todo si esas alteraciones del pH están causadas por un aumento del CO2, es decir, por una hipercapnia.
Bueno, esto es una tabla que nos muestra los valores normales de pH, de PCO2, de bicarbonato, de saturación de oxígeno, de hidrogeniones. Aquí se lo puse porque esta tablita no lo tenía. Entonces, bueno, esto no es que se lo tengan que aprender, pero se lo aprenden con el tiempo. Hidrogeniones metabólicos, esto sí, es muy fácil de memorizar. Hidrogeniones metabólicos en un paciente sano son de cero, pero en los pacientes críticamente enfermos se ha generado este rango, ¿sí? De -5 a +5, eso sería lo normal. Es decir, -1, -2, -3, -4, -5 sería normal. +1, +2, +3, +4, +5 sería normal. De -5 a +5 de hidrogeniones metabólicos. En los, en los gases arteriales o en los gases venosos, nosotros vamos a obtener esta información. Sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, glicemia, sale también en los gases. Bueno, hay varias información, pero ni la tasa de extracción, bueno, bicarbonato también salen en los gases, ¿sí? Pero los hidrogeniones metabólicos no salen en los gases. Los tenemos que calcular nosotros a través de una fórmula que es muy sencilla, que ya se las voy a mostrar. Pero pues el pH sí sale. Entonces uno mira el pH y ya, dependiendo cómo esté el pH, y dependiendo cómo estén los hidrogeniones, y dependiendo cómo esté la PCO2, pues empieza uno a interpretar esa información y a dar el diagnóstico ácido-base del paciente. Esa es la fórmula con la que se calcula los hidrogeniones metabólicos. 80 es una constante, siempre va a ser 80, menos la mantisa del pH, que es la mantisa de un número. La mantisa de un número son los dos números después de la coma. Esa es la mantisa del pH. El pH siempre tiene dos decimales. Siempre va a tener dos decimales. Entonces, esa es la mantisa. Menos, abro dos veces, la PCO2 por 0,75, que esto es otra constante, más 10. Estos son los hidrogeniones metabólicos, ¿sí? Hay, porque es que este tema del equilibrio ácido-base siempre es complejo y extenso. Hay una forma para calcular los hidrogeniones totales y hay otra forma para calcular solamente los hidrogeniones metabólicos. Miren ustedes que esto es una resta y aquí, eh, sí, y acá yo le estoy restando a a este pH, a este valor, le estoy restando estos otros valores que están asociados a lo respiratorio, que es la PCO2. Por eso, si yo tengo hidrogeniones totales, pero a todos estos hidrogeniones yo le resto los hidrogeniones respiratorios, me van a quedar los hidrogeniones metabólicos. Porque, como lo vimos en esta diapositiva, hay ácidos, hay ácidos que se pueden producir por metabolitos, por el metabolismo del organismo, o hay hidrogeniones que se pueden producir por el CO2 muy alto, ¿cierto? Es decir, los hidrogeniones, que son los que finalmente le bajan el pH al torrente sanguíneo, esos hidrogeniones pueden venir de diferentes fuentes, ¿sí? Ya hemos hablado de una en clase. El ácido clorhídrico, los jugos gástricos tienen muchos hidrogeniones, porque es una sustancia muy ácida. Tiene un montón de hidrogeniones. Por eso es muy importante que los pacientes cuando tienen trastornos del equilibrio ácido-base se les ponga una sonda orogástrica de drenaje para que se elimine esos jugos gástricos y esos hidrogeniones no se absorban en el torrente sanguíneo. Entonces eso es un ejemplo de una sustancia que puede liberar
hidrogeniones. Y el CO2 tiene la capacidad de disociarse y generar hidrogeniones. Entonces, por eso es que el paciente cuando tiene la PCO2 muy alta, por, por encima de 45, pues mucho más alta, 80, 90 de PCO2, va a tener un pH disminuido, lo que se conoce como una acidemia respiratoria, pero mire que esos hidrogeniones que le bajan el pH al torrente sanguíneo fueron producidos por una situación respiratoria. Entonces, esos hidrogeniones, hay una fuente metabólica y hay otra fuente que es respiratoria. Con esta fórmula yo estoy averiguando los hidrogeniones metabólicos. Hidrogeniones, ¿sí? Menos los hidrogeniones que están asociados a la PCO2, o sea, los respiratorios. Si los estoy restando, ¿qué me queda? Los metabólicos. La diferencia de iones fuertes es un concepto que también está asociado con el equilibrio ácido-base. La diferencia de iones fuertes es, como su nombre lo indica, una resta. Diferencia es una resta. Y se calcula con esa formulita muy sencilla. Los iones fuertes son el sodio, el potasio y el cloro. Sí, porque ustedes saben que hay iones débiles y hay iones fuertes, así como hay ácidos débiles y ácidos fuertes. En el organismo, en la naturaleza, hay ácidos débiles y ácidos fuertes. Estos iones fuertes se suman los positivos y se les resta el negativo. Miren que aquí tenemos otra vez la lógica de eh, compuestos que contribuyen con la amortiguación del pH y que le estamos restando un elemento que cuando está muy elevado en el torrente sanguíneo baja el pH. El cloro, el cloro baja el pH. El cloro tiene la capacidad de bajar el pH, por eso el ácido clorhídrico es ácido clorhídrico, porque tiene mucho cloro, que es lo que explicamos ahorita con el tema de disminuir, pues de eliminar ese jugo gástrico en el paciente a través de la sonda orogástrica o nasogástrica a drenaje. Entonces, el sodio en sangre del paciente, que está en los gases, sodio más potasio menos cloro, eso me da un valor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sodio, potasio menos cloro. Si el cloro es un valor muy grande, si el cloro está aumentado en el torrente sanguíneo y yo al sodio y al potasio le estoy restando el cloro, ¿cómo va a dar ese valor? Si este valor es grande y estos dos son pequeños y yo estoy restando esto, va a dar pequeño el valor, va a dar por debajo de 38. Pero si el sodio y el potasio juntos suman más que el cloro, pues el resultado va a dar mayor de 42. Entonces la diferencia de iones fuertes cuando da menor de 38 está contribuyendo con la disminución del pH. Es decir, una diferencia de iones fuertes por debajo de 38 se asocia con una acidemia metabólica. Sí, porque esto aquí no hay nada respiratorio, ¿cierto? Lo único respiratorio es la PCO2. Entonces esto está asociado, la hipercloremia, por eso es que la hipercloremia está asociada con la acidemia, en ese caso metabólica. Y hay otro cálculo que podemos hacer que es la tasa de extracción, que también es una fórmula muy sencilla. Y pues tenemos la saturación arterial, a eso le restamos la saturación venosa sobre la saturación arterial por 100. Eso es un porcentaje. Eso nos debe dar entre 20 y 30%. ¿Qué es esto de la tasa de extracción de oxígeno? La tasa de extracción de oxígeno. ¿Y por qué eso está asociado con el pH?
La tasa de extracción de oxígeno es la cantidad de oxígeno que los tejidos extraen de los glóbulos rojos. ¿Quién transporta el oxígeno? Los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos pasan por los capilares, los tejidos extraen ese oxígeno, pues porque las células necesitan el oxígeno para producir energía. Y hay una tasa de extracción normal, que es entre 20 y 30. De pronto muchos de ustedes pensaban que el oxígeno que pasa por los tejidos, todo se va para los tejidos. Eso no ocurre. Máximo, máximo el 30% del oxígeno que lleva los glóbulos rojos, máximo el 30%, lo extraen las células. Es decir, que el 70% del oxígeno que está unido a un glóbulo rojo, ese 70% regresa por el torrente venoso hacia el corazón. Cuando las células están extrayendo más del 30%, significa que hay una disminución en la perfusión de los tejidos, porque la célula no se queda con el oxígeno que no necesita. Y lo normal es que la extracción que las células hacen al eritrocito sea de máximo en una persona sana, máximo de un 30%. Pero hay condiciones de hipoxia, hay condiciones de desoxigenación, hay condiciones eh, de trastornos de oxigenación y trastornos de perfusión en donde la célula va a estar demandando más oxígeno y por lo tanto la tasa de extracción de oxígeno va a aumentar por encima de 30. Cuando la tasa de extracción de oxígeno, que la averiguamos con esta fórmula, cuando esa tasa de extracción de oxígeno está por encima del 30%, eso se conoce como un trastorno de perfusión tisular. Y el trastorno de perfusión tisular está asociado con el pH, porque si hay un trastorno de perfusión y la célula se está ahogando y casi no tiene oxígeno, empieza a utilizar, empieza a utilizar la ruta anaeróbica y por lo tanto el lactato aumenta. Y si el lactato aumenta, disminuye el pH, porque la hiperlactatemia también baja el pH. Es uno de los ácidos que pueden ser transitorios. Esos son ejemplos de cómo se clasifica el equilibrio ácido-base o el estado, perdón, el estado ácido-base de un paciente. La acidemia metabólica, como su nombre lo indica, va a ser una disminución del pH, ¿sí? Porque los hidrogeniones están elevados a expensas de productos de metabolitos. El pH está por debajo de 7,35, porque por eso es acidemia. Y es metabólica porque los hidrogeniones son los que están elevados. Entonces, ahí hay una pérdida de carbonato, ¿sí? Se puede presentar una acidemia metabólica, se puede presentar cuando hay pérdida de bicarbonato, cuando hay hiperlactatemia, cuando hay cetoacidosis diabética, cuando hay un síndrome urémico. Entonces, aquí el BUN está súper elevado, el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina está elevada, bueno, diferentes compuestos eh, y uratos, ¿cierto? Uratos se acumulan en el torrente sanguíneo y bajan el pH. Entonces, estas son algunas situaciones que se podrían presentar que le estén dando causa, ¿sí? Que le estén dando causa a una acidemia metabólica. Acidemia es pH bajo y metabólica porque son metabolitos los que están bajando ese pH. Acidemia respiratoria. Acidemia, pH bajo. Como es respiratoria, ¿cuál es el responsable de que el pH esté bajito? Un CO2 elevado. El CO2 aumenta, se baja el pH. ¿Eso cuándo pasa? Por ejemplo, en pacientes con EPOC, ya lo hablamos. Pacientes que tienen un compromiso grave
en la eliminación del CO2. Entonces la PCO2 empieza para arriba y el pH a disminuir. Se conoce como acidemia respiratoria. En la insuficiencia renal, perdón, en la insuficiencia respiratoria aguda, también. En el asma, un asma exacerbado, una neumonía grave, así el paciente no tenga asma, así el paciente no tenga EPOC, se va a subir. Y pues en la apnea también puede haber unos aumentos transitorios de la PCO2. La acidosis metabólica se presenta cuando el pH está normal. Entonces aquí vamos a hacer una diferenciación muy importante. EMIA, EMIA lo vamos a asociar o vamos a hacer como esa memotecnia, ¿cierto? EMIA es pH alterado. EMIA es pH bajito. Si es acidemia, acidemia es pH bajito. Pero osis, acidosis, es que el pH está normal. Porque resulta que, como ya lo vimos, el pH se puede compensar. Ya lo vimos ahora. Hay una sustancia, una situación que está alterando el pH, pero hay unos órganos que están tratando de compensar ese pH. A veces lo logra. Cuando hay una condición que esté disminuyendo el pH, cuando hay un aumento, por ejemplo, en los hidrogeniones eh, metabólicos, pero el pulmón está tratando de compensar esos hidrogeniones y lo logra, eso se conoce como acidosis, en este caso metabólica. Entonces, acidosis metabólica, osis, pH normal. Como es metabólica, significa que lo que está tirando el pH para abajo son hidrogeniones metabólicos. Pero lo que está compensando, es decir, tirando, amortiguando el pH hacia arriba, es el CO2. Entonces, lo voy a volver a repetir, pero con un ejemplo. Un ejemplo de una acidosis metabólica. Paciente renal con una creatinina de 5. Esa creatinina de 5, ¿qué le está haciendo el pH? Lo está disminuyendo. Pero este paciente empieza a aumentar su frecuencia respiratoria, empieza a barrer el CO2 y como el CO2, cuando empieza a eliminarlo a través de los pulmones, ese CO2 va bajando en plasma, entonces esa disminución del CO2 compensa el pH y lo amortigua. Eso es acidosis metabólica. Y la acidosis respiratoria es lo mismo, pero al contrario. ¿Sí? La acidosis respiratoria. ¿Por qué es respiratoria? Ejemplo, paciente con EPOC. Paciente con EPOC, pH normal, CO2 elevado, ¿qué se lo está elevando? La EPOC. La EPOC le eleva la PCO2, pero tiene el bicarbonato aumentado, porque el riñón está compensando y lo logra. Por eso es osis. Entonces, ese es el típico ejemplo de una acidosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, siempre que hablamos de EMIA es porque el pH está alterado, sea acidemia, sea alcalemia. Siempre que es EMIA es porque el pH está alterado. Y cuando es osis, sea acidosis metabólica, sea una acidosis respiratoria, sea una alcalosis metabólica, sea una alcalosis respiratoria, osis, siempre es que el pH está compensado, es decir, normal. Listo, bueno, ahí les dejo. Eh, en clase vamos a hacer algunos ejercicios de eso, pues vamos a poner algunos parámetros
vamos a hacer un ejercicio de cálculo de, de hidrogenos metabólicos, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de diferencia de iones fuertes y un ejercicio de cálculo de tasa de extracción también. Y vamos a hacer algunos ejercicios de estos, de estos de eh, a poner diferentes valores de pacientes que tienen los hidrogeniones en tanto, que tiene el pH en tanto, para que hagamos ese tipo de clasificaciones como lo hicimos acá. Listo, chicos, estamos hablando. Gracias, chao.